Oremos. Dios Padre, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por permitirnos haber celebrado la Santa Cena el día de hoy, Señor. Y te oramos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, para que sigamos siendo transformados, Señor, en la imagen de tu Hijo, Padre. Ponemos esta predicación en tus manos, que seas tú hablándonos a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La predicación de hoy se llama ¿qué es creer en Cristo Jesús? ¿Qué es eso? ¿Qué es creer en Cristo Jesús? Y para el efecto vamos a continuar con el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. 12 versículos que vamos a leer a continuación. Durante la lectura quiero recomendarles que se concentren en lo que nos dice la palabra allí respecto de creer, respecto de esa palabra. Después vamos a hablar de algo de su significado. Entonces, dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El Evangelio de Juan nos dice: para que creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, tengáis vida eterna. Ese es el propósito, para que creáis, para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan, bueno, en general toda la Biblia, trata de eso, de creer que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. Ese es el propósito. Para eso escribió Juan su Evangelio, para que todos nosotros y los que lean su Evangelio crean. La palabra creer aparece más de 100 veces en el Evangelio de Juan. 100 veces. Y la gran mayoría de las veces se refiere a creer en el Señor Jesús para salvación, porque puede tener otros significados, pero la mayoría de las veces es para eso. Creer en ese sentido, creer en el Señor Jesucristo para salvación, para tener vida eterna. A creer en Él como el Mesías, a creer en Él como Dios, a creer en Él como el Redentor, a creer en Él como el único camino a Dios y a la vida eterna. En ese sentido. Entonces, sabemos que por los pasajes que hemos visto en este Evangelio y en muchas otras partes de la Biblia, que por creer en Él, las personas suceden varias cosas. Una es, se hacen hijos de Dios. Juan 1:12 nos dice: porque a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
¿Qué más pasa? Las personas se hacen hijos de Dios, obtienen vida eterna. Todos nosotros creímos. ¿Qué pasó? Obtuvimos vida eterna. Evitamos el juicio en el fin de los tiempos. Sabemos todos, va a haber un juicio donde va a estar toda la humanidad en juicio, ¿sí? Unos para condenación, otros para glorificación. Gracias solo a Él, gracias solo a Dios, para nosotros el juicio va a ser para glorificación. ¿Qué otra cosa sucede? Entra el Espíritu Santo a habitar en cada uno de los que creen. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo, lo dice varias veces su palabra, y lo creemos. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Tomamos parte de la resurrección de la vida. Vamos a resucitar para vida eterna. Se libran o nos libramos de la esclavitud del pecado. Muchos creen que viven en libertad, que viven libremente sus vidas, pero en últimas todos sabemos que la vida del hombre común es vivir en esclavitud del pecado. Muchos dicen, pero yo puedo pecar o no pecar, eso depende de mí. No, la conciencia, su mente, su naturaleza está imbuida por el pecado. Es uno esclavo del pecado. Las personas no nos damos cuenta de eso cuando no somos cristianos. Pero estamos esclavos de Él. Entonces, cuando recibimos al Señor, cuando creemos en Él, nos libramos de la esclavitud del pecado. También nos libramos de la oscuridad espiritual. Normalmente nuestras vidas antes de ser cristianos, pues era una vida ahí sin sentido, todo oscuro, el futuro. Pero creyendo en Cristo Jesús, recibiendo la salvación, nos libramos de esa oscuridad espiritual. Pueden disfrutar de la vida abundante. Ahora nosotros creyentes podemos disfrutar de la vida abundante que Jesucristo ofrece. Y esa vida abundante no quiere decir que vamos a vivir como grandes reyes llenos de manjares y tener todo lo que se nos ocurra. No, esa vida abundante es tener una vida de gozo, una vida en paz, una vida tranquila en medio de las dificultades. En medio de las dificultades y en medio de los momentos buenos. Porque muchos de nosotros en los momentos buenos es cuando más nos olvidamos de Dios. Entonces la vida abundante es ese gozo, es esa vida plena de vivir en la presencia de Dios. Entonces creer no es solo una práctica intelectual de creer en algo. No es solo saber de Jesús, es otra cosa muy importante. Muchos creen que creer es saber de Él. ¿Sí? ¿Usted cree en Jesús? Sí, yo sé, sí, claro, ¿cómo no voy a creer en Jesús? La historia misma lo dice. ¿Por qué no voy a creer? Yo creo en que George Washington nació en tal fecha y fue el primer presidente o lo que sea. Pues yo creo eso, la historia lo dice. Entonces, no es solo saber de Jesús. No es solo saber y creer que Él existió y saber ciertas cosas que Él hizo o que Él dijo. Cualquiera puede creer que Jesús existió leyendo la historia. ¿Sí? Creer en Jesús es reconocer. Creer en Jesús es reconocer. Creer en Jesús es reconocer que Él es el Hijo de Dios. El Mesías, quien se hizo hombre para pagar por medio de su muerte en la cruz la pena y el castigo que tú has debido pagar por tu pecado. Haciendo esto, muriendo Jesús de esa manera, Él nos abrió el camino a través de Él mismo. Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes lo saben muy bien. Él nos abrió el camino a través de Él mismo para reconciliarnos con Dios. Uno cree, no, pero yo nunca he peleado con Dios, dicen las personas. Yo siempre he estado bien con Dios, ¿cómo que reconciliarnos? Uno está en guerra con Dios desde que nace hasta que se vuelve cristiano.
y está en contra de él, y no le cree, y blasfema, y hace todo lo contrario a lo que Dios quiere. Y uno dice, yo no estoy en contra de Dios, ¿de qué me voy a reconciliar? Bueno. Cada vez que pecamos nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Cómo no vamos a tener necesidad de reconciliarnos? Creer en Jesús implica también entregarle. Eso también implica. Creer no es solo decir yo creo en Jesús. No, implica también entregarle el control de nuestras vidas. Si tú no le has entregado el control completo de tu vida y le has dicho, mira Dios, mira Jesús, yo no sigo viviendo de esta manera porque mira lo que yo he hecho con mi vida, mira, no, yo te entrego las riendas de mi vida, haz tú lo que sea necesario, yo lo único que voy a hacer es seguirte a ti, conocerte y seguirte. Pero yo ya no voy a tomar decisiones por mi propia cuenta. Creer en Jesús implica eso, entregar nuestra vida para que Él sea quien nos dirija y nos transforme y nos haga libres de esa esclavitud del pecado de la que hablamos. ¿Y qué pasa con eso? Pues que así formamos parte de los elegidos de Dios para vivir eternamente en su presencia. Y esa es la única manera. Creer en Jesús como el Hijo de Dios además es un mandamiento. No es una recomendación. Oiga, ¿sería bueno que usted creyera en Jesús? No, cree en Jesús. Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Creed, mandamiento, hazlo. No es lo que decía. Sería bueno que ustedes creyeran en mí, les iría bien. No, creed también en mí. Juan 14:11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, somos uno. De otra manera, creedme por las mismas obras. Todo lo que yo hago muestra que yo soy Dios. 3:16, Jesús dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú quieres seguir perdido y no tener vida eterna? Ok, pues no creas. Ese es el destino. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y así mismo podríamos ir a otra cantidad de versículos que hablan de creer. Y entender que creer es lo principal en el proceso de salvación. Sin eso no hay nada que hacer. Y este creer también está implícito. En este creer está implícito, está contenido, está como una sola cosa cuando se dice tener fe. Sí, está íntimamente relacionado, creer con tener fe. Entonces, el no creer, yo no creo en Jesús, yo creo en otras cosas. El no creer no se puede tomar en el sentido de que simplemente, no, es que yo pienso diferente. Yo tengo otra cultura, yo tengo otros pensamientos, yo tengo mis maneras para salvarme. No, el no creer en Jesús, tal como dice la Biblia, es tener a Dios como mentiroso. No es solo no creer y listo. Bueno, es que yo no creo. Él es de los que no creen. No, es que ellos, por no creer, están diciendo continuamente, Dios es mentiroso. Digamos que es una blasfemia no creer. Y así, pues cada quien va asegurando su camino al infierno. Pero los que creemos, estamos asegurando nuestro camino a la vida eterna, al cielo, a la presencia de Él. Eso de no creer en Jesús, ese es el pecado imperdonable. Ese es el pecado imperdonable. Y la incredulidad es un pecado condenatorio. ¿No crees? Tan condenado. Ya lo leímos, acabamos de leer. Ya estás condenado si no has creído en
Jesús como el Hijo de Dios. Y esa es una obra de Satanás. Esta mañana en la clase alguien dijo ese versículo. Es la obra de Satanás, como dice en 2 Corintios 4:4. Él es el que se encarga de cegarnos y de no mirar la verdad de la palabra de Dios. El Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No crees. Satanás es el que está orando en ti para que no creas. Pero, ¿qué es la incredulidad? Ya vimos qué es lo de creer. ¿Qué es la incredulidad? Yo no creo. La incredulidad es el rechazo. Incredulidad no es solo, no, simplemente no creo. No, estoy rechazando, estoy diciendo, no, eso es mentira, todo eso. Es el rechazo a la verdad salvadora. Es la incredulidad. Es rechazarla. Es el rechazo a la verdad salvadora, verdad que viene de Dios. Y verdad que está contenida en las Escrituras. ¿Quieres conocer la verdad? Ahí están las Escrituras. ¿Por qué? Porque esa es la revelación de Cristo, esa es la revelación de Dios, ahí en las Escrituras. ¿Qué es la incredulidad? Vuelvo y digo, es el rechazo a Jesucristo. Jesucristo, sí, otro gran hombre allí, no más. No, ese rechazo es incredulidad, y la incredulidad es el pecado imperdonable. Y es donde lo puede uno mirar en la Biblia, Romanos 1, 18 y 19, lo hemos leído varias veces, porque la ira de Dios no es solo santo, Dios es justo. Dios no es solo amor, Dios es justo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Personas que rechazan la verdad contemplada en las Escrituras, viene la ira de Dios sobre ellos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, o sea, de los que no creen. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se dio a conocer a todo el mundo. ¿Cómo se revela Dios? Sabemos muy bien, Dios se revela por medio de la naturaleza, una revelación general para todo el mundo, ¿sí? Pero de una manera específica y más grande, más especial, se revela a través de Jesucristo. Jesucristo es la revelación de Dios, ¿sí? Y no solo en Él así, sino que lo dejó plasmado en las Escrituras. Las Escrituras, que son la revelación de Dios. Lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él, ahí está. Lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Jesucristo, ahí está. ¿En dónde? En las Escrituras. Por eso para nosotros las Escrituras es lo máximo, es la máxima autoridad. Cristo. ¿Por qué decimos que Cristo es la revelación de Dios? Porque en Hebreos 1, es muy bonito ese pasaje que dice, ese versículo que dice, Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es el mismo Dios, el resplandor de todos sus atributos, de su gloria, de todo lo que Él es. Jesús es Él. Ahí se manifiesta todo lo que es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice en Juan 14:9. Entonces, quien no crea en la Biblia, el que no crea en Jesús, tal como dice la Biblia, está rechazando a Dios. Porque una cosa es creer en Jesús, y otra cosa es creer en Jesús tal como dice la Biblia. ¿Sí? Porque unos dicen, no, yo creo en Jesús, sí, Él es el Hijo de Dios. Y después salen con cosas, no, es que Dios creó a Jesús. O Jesús es el Hijo de Dios, pero Él es humano. O cosas así. Entonces están creyendo en Jesús, pero no están creyendo en Jesús tal como dice la Biblia. De que Él es Dios y que se encarnó, que vino a la tierra a hacer la obra de salvación. Entonces, quien rechace a Jesús o ponga a alguien por encima de Él,
como hacen algunas religiones, que por encima de Jesús está esta persona, la mamá de Dios, la madre de Dios. Están poniendo a alguien por encima de Jesús. Quien rechace a Jesús o ponga a alguien por encima de él, está rechazando a Dios y llamándole mentiroso. Es una blasfemia poner a alguien por encima de Cristo. Ahora, la incredulidad se refleja en la razón por la cual buscas a Cristo, y en esto tenemos nosotros que revisarnos mucho. La creencia que nosotros tenemos está bien fundamentada, está por el camino que es. La incredulidad se refleja en la razón por la cual buscamos a Jesús. Unos lo buscan solo para ver señales y prodigios a través de sanaciones milagrosas. Próximo martes, reunión de sanación. Día de milagros. Esto es incredulidad. Eso no es creer en Jesús, como dice la Biblia. Otros lo buscan para que les solucione sus problemas personales. Bien sean problemas con el cónyuge, problemas con los hijos, problemas en el trabajo o problemas financieros. Si lo buscas por eso, eso es incredulidad. No estás creyendo en Jesús como en Mesías, el Hijo de Dios, a quien vino a pagar por mis pecados. Estoy creyendo en Él para ver si me va bien en este negocio. Así hacían los sicarios allá en Colombia. Los sicarios, los que contrata uno para matar a otra persona, ¿sí? Entonces conseguían el contrato para matar a alguien, sí, pero antes de ir allá entraban a la iglesia a rezarle a la Virgen: por favor, ayúdame a que me vaya bien en este trabajito. ¿Están creyendo? Otros lo buscan tratando de asegurar su ida al cielo sin tener que cambiar su vida pecaminosa actual. Y dicen fácilmente: sí, yo creo en Jesús, tengo vida eterna porque yo creo. Mire, lo estoy confesando, Jesús es el Hijo de Dios. Pero no hay ninguna transformación de su vida, siguen en su misma vida pecaminosa, no luchan contra el pecado, o sea, eso es muestra de que el Espíritu Santo no está en ellos. Eso no es creer en Jesús, no es, eso es incredulidad. ¿Creemos en Cristo? ¿Estamos por la razón correcta? ¿Por la razón que la Biblia nos dice? Otros dicen creer en Cristo, pero en realidad creen en doctrinas inventadas por los hombres. Cualquier religión que no considere a la palabra de Dios como la máxima autoridad cae en incredulidad. ¿Por qué? Porque está creyendo una mentira. Porque no es la palabra de Dios en la que están creyendo. Y de ahí se desprenden cantidad de doctrinas que tienen engañado a toda la humanidad, a mucha parte de la humanidad, engañados, diciendo: esta es la religión correcta, con santos y con poderes a personas que no lo tienen, porque son humanos, igual de imperfectos a nosotros, pero creen en eso como si fueran más que dioses o cosas así. En vano me honran, dice Jesús, en vano me honran todas esas personas, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En general, cualquier doctrina que no acepte que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la vida, no es una doctrina que lleve a la salvación. Todo esto es incredulidad. Y en el pasaje de hoy vemos cómo Jesús trató con esas diferentes clases de incredulidad, en ese pasaje de lo que acabamos de leer. Cómo maneja Dios esa incredulidad y cómo ve uno ahí los pasos de la incredulidad de este noble que fue a donde Jesús a pedirle que sanara a su hijo. Ahí ve uno eso que acabamos de leer, eso que acabamos de escuchar, ahí se ve. ¿Cómo se ve?
Volvamos a los versículos del 43 al 45 primero. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. 2 días después de qué? De estar en Samaria, allá enseñándole a la gente, y que a raíz de eso se convirtieron muchas personas. Entonces 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Continuó su viaje hacia el norte. Recuerdan que empezó a viajar hacia el norte para no traslapar con el ministerio, no molestar el ministerio de Juan el Bautista, que iba hacia el norte, y pasó por Samaria y seguía hacia el norte a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio, y fue a Galilea. Porque Jesús mismo, ¿por qué fue a Galilea? Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Pero si Galilea es su tierra y va allá, ¿y cómo así que Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, entonces para qué va allá? No, es que él dio testimonio de que los samaritanos, que no son judíos, ellos sí creyeron, mientras que su propia tierra, que son todos los otros judíos, que son los judíos, ellos no le creyeron y le ponen trabas y lo rechazan y hablan mal de él y demás. Ese es el testimonio que él dio con todo lo que sucedió. Cuando vino a Galilea, el 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta de la Pascua, esa que estaban celebrando antes. ¿Sí? Entonces, esto que los galileos lo recibieron, no quiere decir que hubieran creído en él, como el Mesías y toda cosa. No, lo recibieron como alguien que hacía cosas diferentes. Este hace buenas cosas, este hace buenas sanaciones, este hace ciertos milagros. Uy, sí, en ese sentido lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Vamos, que ahí viene el hacedor de milagros y toda la cosa. Eso no es creer, eso lo vimos anteriormente. Buscan por ir el milagro, irán por ir a ver el milagro, ir a ver la tumba de gente. Eso no es nada, eso es espectáculos que no son. Estos son los que van a Jesús buscando su milagrito. Buscar a Jesús como un espectáculo. Ahora, del 46 al 49, vamos a leer rápidamente. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Al decirle rogó, es que le imploró varias veces. Le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Capernaum, de donde era el oficial, eso queda como a 25 millas de Caná. Todo ese recorrido eso se demoran por ahí 8 horas, 9 horas, 10 horas en ese recorrido. Fue todo lo que recorrió el oficial buscando a Jesús, para que sanara a su hijo. Estaba muy mal su hijo. Creía firmemente en Jesús como sanador. Él ha sanado a varios. Ok, yo voy allá, hago lo que sea, pero que me sane a mi hijo. Eso no es creer en Jesús. Lo buscaba para salvar a su hijo. Habíamos dicho, eso es incredulidad, de la que estamos hablando. Eso no es creer en Jesús como el Mesías. Eso es creer en Jesús como un sanador únicamente. Esa no es la clase de creencia de la que habla Juan cuando dice que creyendo tendrás vida eterna. Creer que Jesús sana, eso no lo va a llevar a uno a la vida eterna. ¿Algún parecido con la actualidad? Versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis, le dijo al oficial, le dijo y lo reprendió, si no viereis señales y prodigio, no creeréis. Cree, no importa si yo hago un milagro o no, tú lo que tienes que hacer es creer en Cristo Jesús como el Mesías. Y le dice, si no viereis señales y prodigio, no creeréis, le dice Jesús. Lo reprendió. Le reprendió esa fe que no es fe. Le reprendió ese creer solo para beneficio personal. ¿Vas a Cristo solo para beneficio personal? Eso no es creer, como lo dice la Biblia.
El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Como si no le hubiera escuchado la reprensión. Me regañó y pero no importa, por favor vas y me sanas a mi hijo. El oficial del rey ignoró la reprimenda de Jesús e insistió en su único pensamiento, la salud de su hijo. No estaba pensando en salvación, perdón por los pecados, nada de eso. Nada que ver con considerar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios que vino a salvar pecadores. A pesar de la fuerte reprensión de Jesús por la clase de fe del oficial, el Señor en su misericordia le hizo el milagro. A pesar de todo eso. Pero Jesús le hizo el milagro. ¿Para qué? Para llevar al oficial a la fe verdadera, a un nivel superior de su credulidad. La primera, eso no sirve para nada. Vamos a manejarlo así para llevarlo a lo que es. El versículo 50 y 54, entonces Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahí todavía no ha creído. Ahí simplemente le creyó. No, yo creo que Jesús está diciendo la verdad. Jesús dice la verdad, yo le creo. Bueno, ok, yo me voy. ¿Sí? Pero no está creyendo, como hemos dicho, de que Él es. De que Él es el yo soy. Entonces, Jesús le dijo: ve, en lugar de ir con él a donde él vivía. ¿Sí? Jesús le dijo: no, ve. Lo sanó sin estar presente. En lugar de ir con el oficial a sanar a su hijo, Jesús no solo le dijo: ve, tu hijo vive. En ese mismo instante, tal como se ve más adelante en los otros versículos, el hijo del oficial se sanó. En ese momento. Lo interesante también aquí es que el oficial le creyó a Jesús de que lo había sanado, al hijo. Hubiera podido decir: no, tú me dices que está sanado para que yo no te moleste más. Dame una prueba. Ha podido insistir: dame una prueba de que está sano. No, él simplemente creyó y pues una buena acción, al menos le creyó a Jesús lo que dijo y se fue. Entonces esto demuestra otro nivel de incredulidad. Todavía no cree en Jesús sobre el Mesías, pero cree que Jesús dice la verdad. Y eso ya pues fue un avance, ¿no? Está mejorando. No solo hace milagros, sino que dice la verdad. Y tan le creyó que se fue a la casa. Versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces no solo que no se había muerto, sino que ya está sano. Ya no está enfermo. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ayer a la 1 de la tarde. Y dicen ayer, ¿sí? O sea que ya habían pasado las 12 de la noche. Sucedió a la 1 de la tarde la sanación. Llegó otra vez a Capernaum, pues más de 10 horas, o quién sabe si hasta el día siguiente, quién sabe por qué se demoró tanto. En todo caso, ayer, a la 1, empezó, no, pues, no empezó a sentirse mejor, no, quedó sano. ¿Sí? Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Quedó bien ya. El padre entonces ahí sí entendió todo. Al ver que era la misma hora en la que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Al enterarse del momento en que sucedió eso, y que había sido el momento en que Jesús le había dicho, se dio cuenta que Jesús había realizado un verdadero milagro. Y le demostró que Jesús era el Mesías, que Él era poderoso, hacía lo que Él quisiera, aún sin estar presente. ¿Sí? Y más que eso le demostró su omnisciencia. Él sabe todo. Eso solo lo puede hacer Dios. Tu hijo está sano. Se dio cuenta que Él sabía todo. Y eso solo lo puede hacer Dios.
Ahora, su convicción de que Jesús era el Mesías tuvo que ser tan real, tuvo que ser demostrado eso de una manera tan especial, ese gozo, que yo creo que ese gozo fue más que incluso ver sano a su hijo. Entender que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces se acuerda uno de las historias que hemos visto, como salió la mujer samaritana corriendo a decirle a los demás, es el Mesías, me dijo todo lo que es Él, es Dios. O con lo que hablábamos de la mujer que encontró la moneda, o de la perla, o todo esto, o el hijo pródigo, hay que hacer fiesta, porque llegan a esa convicción intrínseca, y tal tuvo que haber sido la emoción y la forma de esa convicción del oficial, y esa demostración de gozo de que él era el Mesías, de que toda su casa creyó. Toda su casa creyó en Cristo como el Hijo de Dios. Y termina diciendo, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La primera señal de que Jesús es el Mesías fue el milagro de la transformación del agua en vino. Fue la primera señal. La segunda señal, esta. Durante el Evangelio de Juan, él habla como de 8 señales. Esta es la segunda, que dice ahí Juan. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muchos que saben de la palabra, que saben de Jesús, muchos se quedan toda la vida buscando a Jesús para que solucione sus problemas personales, para que Jesús le solucione su problema con el cónyuge. Yo voy a la iglesia para solucionar mi matrimonio. Esa es la paz de toda la vida. Nunca se le arregló el matrimonio. Pero yo he ido a la iglesia todo el tiempo y le he orado a Dios de que, sin ser cristiano, sin haber creído, sin ser hijo de Dios. Pero es que yo le rezo, yo le oro y voy todos los días a la iglesia y mire, sigue peor mi esposo conmigo. Eso no es así. Eso no es así. Es venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe para pedirle que le dé la salvación al reconocerlo a Él como Señor y Salvador, y de ahí para adelante Él empieza a transformarlo si ha tenido un arrepentimiento cierto de sus pecados y reconocer que es simplemente un pecador y que Él es Dios. Después de eso llega el punto en el que estamos nosotros. Ojalá. Yo digo que sí. Sí. Somos creyentes, confiamos en Cristo, que nos está pasando esto y lo otro. Ok, sí, está pasando eso. Eso es lo que Él quiere que yo pase. Y Él no me manda solo, Él está conmigo. Vamos a pasar por esta enfermedad tan terrible. Sí, eso es lo que Él quiere. Es lo que Él cree que necesito yo para madurar en la fe y confiar más en Cristo Jesús. ¿Pero por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Por qué me pasa esto y esto y esto y esto? Y Dios lo quiso así. Es lo que tú necesitas para crecer espiritualmente en tu relación con Dios. Confía en Cristo Jesús por encima de cualquier cosa. Al venir así y ser transformador, ser salvo por Cristo Jesús, la transformación de su vida va produciendo el cambio en tu matrimonio, va produciendo el cambio de tus finanzas, va produciendo el cambio de tu relación con tu hijo y todo eso. No al revés. Hacerlo al revés es incredulidad, y la incredulidad lleva al infierno. Entonces, creamos en la forma como dice la Biblia.
sometámonos a Dios, vengamos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Es la única manera. Después de eso, vendrán las bendiciones. Y no solo bendiciones, situaciones difíciles. Pero estás con Él. Tú puedes estar tranquilo y con gozo en medio de las tribulaciones. Qué gran diferencia a la vida que nosotros teníamos antes de venir a los pies de Cristo. Sin ningún sentido, oscuro, todo. Pero ahora es diferente. Si hemos creído, como dice la Biblia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú pusiste eso en nuestros corazones, porque de nosotros no hubiera podido salir, Señor, esa fe, ese creer en Cristo Jesús como tú nos dices que creamos, Señor. Gracias, gracias por transformarnos, gracias por salvarnos, gracias por darnos esa fe salvadora, Padre. Gracias por tu Hijo, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú sigas transformándonos, Señor, y seamos fieles testigos de tu Hijo, en Cristo Jesús. Amén. Amén.